Hola, en este video te enseñamos a hacer esta decoración de Dragon Ball. Para empezar, imprimimos una imagen de Goku y el logo de Dragon Ball. Tomamos un molde que sea 1 o 2 centímetros más pequeño que la torta y marcamos de la siguiente manera. Cortamos la silueta que luego nos servirá como molde para hacer la figura. Pueden encontrar esta imagen lista para imprimir en nuestro blog. El enlace está en la descripción del video. Tomamos 200 gramos de pasta de goma del color de la piel, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. La apoyamos sobre la mesa de trabajo y la aplastamos. Luego terminamos de estirar con un rodillo. Probamos si encaja bien la imagen que imprimimos y cortamos primero la parte inferior. El diseño que estamos haciendo es para una torta de unos 25 centímetros de diámetro. Con una herramienta que tenga punta marcamos los detalles de la cara, el cerquillo, el cuello y la ropa. Luego cortamos la silueta. Aquí se puede ver los detalles que marcamos. Ahora lo dejamos secar al revés sobre una base de Tecnopor por media hora. Con una tijera cortamos la imagen de Goku en 5 piezas. Tomamos 30 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. La alargamos y apoyamos sobre la mesa de trabajo. Aplastamos un poco y terminamos de estirar con un rodillo. Probamos si está bien el tamaño y cortamos la silueta de estas dos piezas. Luego las colocamos al revés sobre esta base de Tecnopor. Para la parte azul estiramos 20 gramos de pasta de goma, colocamos la pieza encima y cortamos la silueta. Esta pieza también la colocamos sobre una base de Tecnopor. Para el pelo estiramos 90 gramos de pasta de goma, colocamos la figura encima y cortamos la silueta. Dejamos la pieza sobre una base de Tecnopor. Para colocar las piezas utilizamos un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto.
Con una herramienta que tenga punta marcamos sobre cada una de las piezas. De este modo será más fácil al momento de pintar. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos las cejas. Luego pegamos los ojos. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel. Para las sombras de la cara utilizamos colorante marrón y melón diluidos con un poco de agua. Para superficies más grandes es más fácil pintar con un hisopo. Para limpiar una mancha de colorante utilizamos un hisopo humedecido con agua. Para estos detalles utilizamos colorante negro y un pincel bien delgado. En el área del pelo hay regiones que son más claras. Para eso estiramos un poco de pasta de goma de color celeste bien claro y cortamos estas piezas. Ponemos pegamento y colocamos las piezas en sus respectivos lugares. Usamos como guía la imagen que cortamos del pelo. Para el pelo que lleva detrás de las orejas, cortamos dos pequeñas piezas y las pegamos. Hacemos lo mismo con las demás piezas. Finalmente pintamos las líneas del pelo con colorante negro. Con eso terminamos la imagen de Goku y ahora haremos el logo de Dragon Ball Super. Aquí tenemos la imagen del logo. Tomamos una tijera y lo cortamos en 3 piezas. Luego cortamos la silueta de cada pieza. Estiramos 16 gramos de pasta de goma de color amarillo y 6 gramos de pasta de goma de color rojo. Colocamos cada una de las piezas encima de ellas y cortamos las siluetas. Marcamos los detalles para que después podamos pintar. Puede verse los detalles que marcamos y dejamos secar cada pieza al revés. Hacemos lo mismo con las otras piezas.
Estas piezas las dejamos secar sobre una base de Tecnopor por media hora. Para la base tomamos 32 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma Tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos y aplanamos sobre la mesa de trabajo. Terminamos de estirar con un rodillo. Colocamos la pieza al revés y también la dejamos secar por media hora sobre una base de Tecnopor. Estiramos un poco de pasta de goma de color amarillo y cortamos un círculo del mismo tamaño que la esfera del dragón. La dejamos secar por 10 minutos sobre la base de Tecnopor. Para pintar estas piezas utilizamos colorante en polvo para pétalos de color rojo suavizado con maicena. Ahora pegamos las piezas encima de la base de color negro. Ponemos pegamento en esta pieza y la colocamos en su respectivo lugar. Con un bisturí cortamos la silueta del logo dejando un pequeño borde. Para pintar los detalles utilizamos colorante de repostería en gel de color negro y un pincel bien delgado. Para la estrella que lleva la esfera utilizamos colorante rojo. Ya tenemos listo el logo de Dragon Ball Super. Ahora lo dejamos reposar hasta que seque la pintura. Para pegar el logo al costado de la torta hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedarte al final. Colocamos el logo al revés y le ponemos pegamento. Tomamos el logo y lo pegamos en este lugar. Finalmente ponemos pegamento líquido sobre la torta y colocamos la pieza de la figura de Goku encima de ella. Bueno, eso sería todo y espero que te sea de ayuda. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.